Estamos en el año 1940. Todas las naciones de Europa ya han caído. Francia, desaparecida. Polonia, aplastada. Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, engullidas por completo, en cuestión de semanas. Y ahora, Adolf Hitler se encuentra al borde del Canal de la Mancha, contemplando 21 millas de agua fría y gris, en el último país libre que queda en la Tierra. Sus generales le dicen que todo ha terminado. Gran Bretaña no puede sobrevivir. La superioridad numérica lo hace imposible. Pero en algún lugar por encima de los verdes campos del sur de Inglaterra, un grupo de jóvenes exhaustos suben a sus cabinas una vez más. Algunos de ellos son adolescentes, y lo que suceda a continuación no solo decidirá el destino de Gran Bretaña, decidirá el destino del mundo entero. Bienvenidos, queridos amigos, a Español Historia, un lugar donde las grandes historias de nuestro pasado se cuentan con el respeto y la profundidad que merecen. Si es la primera vez que te unes a este canal, nos encantaría que te quedaras. Con solo un clic en el botón de suscripción, seguiremos publicando estas historias semana tras semana. Solo te llevará un momento, y realmente importa. ¿Desde qué lugar del mundo se está viendo esta historia hoy? Deja una ciudad, un país o incluso una bandera en los comentarios. Siempre es un placer ver hasta dónde llega la historia. Si la historia real y desconocida es algo que vale la pena apreciar, dale me gusta a este video para que más personas descubran estas historias. Y esa campanita de notificaciones, actívala para que no te pierdas ni un solo capítulo. Ahora, de vuelta a 1940. De vuelta al cielo. De vuelta al momento en que el mundo contuvo la respiración. En el verano de 1940, había un mapa colgado en el cuartel general de Hitler. Casi todos los países que aparecen en la lista ya han sido tachados. No metafóricamente, no políticamente, militarmente. En menos de 12 meses, la maquinaria de guerra más poderosa jamás reunida en la historia europea se ha desplazado por todo un continente y lo ha aplastado. Polonia cayó en 27 días. Dinamarca se rindió en 6 horas. Noruega duró 2 meses. Países Bajos, 5 días. Bélgica, 18 días. Y Francia, con el ejército más grande de Europa Occidental, con la línea Maginot, con décadas de preparación militar. Francia duró 6 semanas. En junio de 1940, Adolf Hitler no parecía un hombre que cometiera errores. Parece un hombre imparable. Sus generales creen que la guerra en el oeste prácticamente ha terminado. Sus propagandistas ya están escribiendo los discursos de victoria. Y al otro lado del Canal de la Mancha, en el gris e incierto verano del sur de Inglaterra, una nación observa cómo se apagan, una a una, las últimas luces de la Europa libre. Gran Bretaña está sola, no debilitado, no retrocediendo, solo. El ejército que escapó de Dunkerque regresó sin armas, sin vehículos, sin equipo. 338,000 hombres fueron rescatados de esas playas, pero fueron rescatados como supervivientes, no como soldados. Churchill lo calificó de milagro. Sus propios generales sabían que era una catástrofe disfrazada de alivio. Y sin embargo, un hombre se había estado preparando precisamente para este momento. Su nombre era el mariscal del aire Hugh Dowding. No era glamuroso, no era querido por sus compañeros. Era terco, difícil y profundamente anticuado en una cultura militar que aún idealizaba las cargas de caballería y a los oficiales caballerosos. Pero Dowding había hecho algo que nadie más había hecho. Mientras los políticos buscaban la paz y los generales se preparaban para la guerra del pasado, Dowding había construido discretamente un sistema, una red de estaciones de radar, puestos de observación y salas de operaciones subterráneas, todas conectadas, que alimentaban con información un sistema de defensa aérea único y coordinado cuya existencia los enemigos de Gran Bretaña aún desconocían. También había hecho otra cosa que resultaría decisiva. Cuando los aliados de Churchill suplicaron que se enviaran más cazas de la RAF a Francia para intentar salvar una batalla ya perdida, Dowding se negó. Guardaba sus aviones en casa. Esa decisión por sí sola podría haber salvado a la civilización. Hermann Göring era un hombre al que le encantaban los números. En concreto, le encantaban los números cuando confirmaban lo que ya creía. En el verano de 1940, las cifras eran extraordinarias. La Luftwaffe contaba con más de 2.600 aviones. El mando de caza disponía de menos de 700 cazas operativos. Alemania tenía la fuerza aérea más experimentada del planeta, recién llegada de victorias sobre Polonia, Francia y los cielos de medio continente. Así pues,
Cuando Göring se presentó ante Hitler e hizo su promesa de que la Real Fuerza Aérea sería destruida en 4 semanas, no sonó a arrogancia. Sonaba como aritmética. La campaña comenzó el 13 de agosto de 1940. Los alemanes lo llamaban Adlertag, Día del Águila. El plan era meticuloso, preciso, lógico. Primero, destruir las estaciones de radar británicas a lo largo de la costa para cegar al enemigo. Luego, bombardear sistemáticamente los aeródromos de la RAF en el sur de Inglaterra para inmovilizar a los cazas. Entonces, con la superioridad aérea asegurada, los cielos sobre el Canal de la Mancha pertenecerían a Alemania, y la Operación León Marino, la invasión a gran escala de Gran Bretaña, podría comenzar. Sobre el papel, era impecable. En la práctica, todo empezó a desmoronarse casi de inmediato. Las estaciones de radar fueron atacadas el primer día. Varias resultaron dañadas, pero en cuestión de horas, la mayoría volvieron a estar operativas. Los británicos las habían construido para que pudieran repararse rápidamente, un detalle que la inteligencia alemana nunca se molestó en descubrir. Y lo que es aún más importante, los comandantes alemanes habían malinterpretado fundamentalmente lo que el radar significaba realmente para la defensa británica. No se trataba simplemente de un sistema de alerta. Era el sistema nervioso de una forma de lucha completamente nueva. La red de Dowding, conocida como el sistema Dowding, conectaba las estaciones de radar, los puestos del cuerpo de observadores reales y las salas de operaciones de mando de caza, integrándolas en un único sistema. En el momento en que los aviones alemanes cruzaban la costa francesa, los controladores británicos ya conocían su rumbo, su altitud y su número aproximado. Los pilotos de la RAF no actuaban a ciegas. Recibían instrucciones precisas, efficientes, letales, y aún así, las matemáticas eran brutales. Durante agosto, la Luftwaffe atacó en oleadas. Cientos de aviones a la vez, cruzando el Canal de la Mancha en formaciones que oscurecían el cielo. Los escuadrones de la RAF lucharon hasta agotar su combustible. Aterrizaron, se reabastecieron de municiones y volvieron a despegar inmediatamente. Los pilotos dormían en sus cabinas entre misiones. Algunos volaban 4 o 5 misiones en un solo día. Las pérdidas en ambos bandos fueron brutales, pero las pérdidas de Gran Bretaña tuvieron un peso que las de Alemania no tuvieron. Alemania podía reemplazar aviones más rápido que Gran Bretaña. Alemania tenía más pilotos entrenados. Alemania tenía el impulso de una máquina de guerra invicta. Y Göring, que veía sus informes diarios, creía que la RAF se estaba desmoronando. No estaba del todo equivocado. Lo que él no podía ver, lo que ningún informe de inteligencia alemán recogió, era una realidad mucho más peligrosa que se estaba gestando dentro del propio mando de caza. Los pilotos no solo estaban cansados, estaban desapareciendo. Los comandantes de escuadrón presentaban informes que se parecían más a informes de bajas que a resúmenes de batalla. Los líderes de vuelo experimentados, los hombres que sabían cómo mantener con vida a los pilotos más jóvenes en el caos de un combate aéreo, morían a un ritmo que las escuelas de entrenamiento no podían reemplazar. Gran Bretaña no estaba perdiendo la batalla aérea de forma dramática. Se estaba perdiendo silenciosamente. Poco a poco, un piloto experimentado a la vez. Y Göring, embriagado por su propia seguridad, estaba a punto de tomar una decisión que salvaría a Gran Bretaña sin que se disparara una sola bala británica. Existe un documento oculto en los archivos nacionales británicos. Su apariencia es discreta, sin títulos llamativos, sin sellos de urgencia, simplemente columnas ordenadas y clínicas de números mecanografiados, archivadas discretamente en los registros internos del Comando de Caza a finales de agosto de 1940. Esas cifras cuentan una historia que Churchill no podía revelar públicamente, que Dowding apenas atrevía a leer. La RAF no estaba resistiendo. Se estaba disolviendo. Las estadísticas fueron implacables en su precisión. Entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre, apenas 14 días, el mando de caza perdió 295 pilotos entre muertos, heridos y desaparecidos. Las escuelas de entrenamiento producían reemplazos a un ritmo que era aproximadamente la mitad. Los experimentados jefes de escuadrón, los hombres que constituían la columna vertebral de cada unidad de combate, habían desaparecido. Los aeródromos de Kent, Sussex y Essex habían sido bombardeados repetidamente, hasta el punto de que algunos operaban desde cráteres reparados con planchas de acero. Las estaciones de sector, los centros neurálgicos de todo el sistema de defensa de Dowding, estaban siendo atacadas con tanta frecuencia que las redes de comunicación estaban empezando a fallar.
El sistema no se doblaba bajo presión. Estaba empezando a romperse. Altos mandos de la RAF, en correspondencia privada, estimaron que al mando de caza le quedaban entre 7 y 10 días de capacidad de combate efectiva. 7 días. Entre mundo tal como era y un mundo sin una Gran Bretaña libre. Y entonces, la noche del 24 de agosto, un bombardero alemán se perdió. Los errores de navegación en las operaciones nocturnas no eran infrecuentes. Pero en esta noche en particular, un Enkele 111, desviándose de su objetivo asignado, lanzó su carga útil sobre un distrito residencial del este de Londres. Fue un accidente. Hitler había prohibido explícitamente el bombardeo de Londres. Pero las bombas ya habían caído. La respuesta de Churchill fue inmediata y deliberada. En 48 horas, la RAF lanzó un ataque de represalia contra Berlín. Los daños fueron mínimos. El impacto militar fue insignificante. El impacto psicológico en Adolf Hitler fue catastrófico. A Berlín se le había dicho que era intocable. Göring había garantizado personalmente su seguridad. Cuando los berlineses alzaron la vista y vieron bombarderos británicos sobrevolando el cielo, algo cambió en el seno de la cúpula nazi que ningún cálculo militar podía medir. Hitler, humillado públicamente, se plantó ante una multitud enfurecida y formuló una promesa cargada de furia más que de estrategia. Alemania arrasaría Londres. El 7 de septiembre de 1940, Göring desvió todo el peso de la Luftwaffe de los aeródromos de la RAF y lo dirigió hacia la ciudad de Londres. Fue el mayor error estratégico de toda la campaña aérea. Los aeródromos, a punto de ser destruidos por completo, recibieron un salvavidas. El personal de tierra trabajó sin descanso durante las noches. Las estaciones de sector fueron reparadas y restablecidas. Los pilotos recibieron algo que no habían tenido en semanas: tiempo. El 15 de septiembre de 1940 llegó como un veredicto. Göring lanzó su mayor ofensiva, más de 1.500 salidas en un solo día, convencido de que lo que quedaba de la RAF sería finalmente aniquilado. Churchill visitó la sala de operaciones del mando de cazas esa tarde. Observó en silencio las tablas de planificación mientras todos los escuadrones británicos disponibles despegaban, se desplegaban y se lanzaban al combate. En un momento dado, un ayudante se dirigió a él y le preguntó cuántas reservas quedaban. Churchill miró el tablero vacío. «No hay ninguna», dijo en voz baja. Pero la Luftwaffe, maltrecha, con errores de cálculo y luchando sobre territorio enemigo con los indicadores de combustible a punto de agotarse, comenzó a retroceder. Esa misma tarde, las cifras de pérdidas alemanas llegaron al despacho de Göring. Eran casi el doble de lo que su inteligencia había predicho. Y en algún lugar sobre el Canal de la Mancha, bajo la larga luz ámbar de una tarde de septiembre, el rumbo de la batalla aérea más importante de la historia de la humanidad cambió, no con un rugido, sino con un giro lento e irreversible. Este es el momento que, según los historiadores, lo cambió todo. ¿Qué se siente al saber que un error de navegación en una sola noche alteró el destino del mundo entero? Deja tu opinión en los comentarios. Las mejores respuestas siempre se suman a la conversación. La historia tiene la costumbre de recordar las victorias. Le resulta mucho menos cómodo lo que les hace a los hombres que los ganan. En noviembre de 1940, semanas después de que la batalla de Inglaterra estuviera prácticamente decidida, semanas después de que su sistema, su terquedad y su negativa a transigir hubieran salvado la nación, el mariscal del aire Hugh Dowding fue discretamente destituido de su mando, sin ceremonia, sin fanfarria, sin explicación adecuada. Al hombre que había construido la defensa que detuvo a Hitler, le entregaron una carta y le mostraron la puerta de salida. Gran Bretaña se había salvado. Y entonces Gran Bretaña siguió adelante. La Operación León Marino, nombre en clave que Alemania utilizó para la invasión a gran escala de Gran Bretaña, nunca se puso en marcha. Se pospuso en septiembre de 1940. Luego se archivó discretamente. Y nunca más se volvió a hablar de ello seriamente. Porque sin superioridad aérea sobre el Canal de la Mancha, la invasión no era un riesgo militar, era un suicidio militar. La armada alemana lo sabía, el ejército alemán lo sabía, incluso Hitler, en sus momentos de intimidad, lo sabía. Los pilotos del mando de caza no se habían limitado a ganar una batalla, habían hecho imposible toda una invasión, pero las consecuencias se extendieron mucho más allá de la costa británica. Piensen en lo que habría significado realmente una victoria alemana en los cielos de Inglaterra. Una Gran Bretaña derrotada en 1940 elimina la única base occidental que quedaba desde la cual se podría lanzar cualquier operación aliada futura en Europa.
Sin base, no habría habido acumulación de fuerzas estadounidenses después de 1941. Sin acumulación, no habría habido campaña en el norte de África, ni invasión de Italia, ni el día de las playas de Normandía en junio de 1944. Todo el eje occidental de la Segunda Guerra Mundial. Cada operación, cada alianza, cada línea de suministro que finalmente quebró a Alemania, dependía de una premisa fundamental: que Gran Bretaña seguía en pie. Esos 1.000 pilotos no solo defendieron una isla, preservaron la plataforma sobre la cual se construiría finalmente toda la derrota de la Alemania nazi. Y sin embargo, muchos de ellos han caído en el olvido. De los 2.936 tripulantes aéreos que volaron en la batalla de Inglaterra, 544 no eran británicos. Los polacos, que ya habían visto cómo su país era destruido, volaban con una furia que a veces sus comandantes de la RAF no lograban comprender. No luchaban por Gran Bretaña. Luchaban porque ya no tenían nada que perder y sin mucho que vengar. Checoslovacos, Canadienses, Neozelandeses, Australianos, Sudafricanos, franceses libres, incluso un puñado de estadounidenses, que volaban años antes de que su propio país entrara en la guerra. Churchill los llamó los pocos. Pero los pocos nunca fueron una sola nación. Fueron la última reunión de hombres libres en un continente que se había quedado sin hombres libres. Dowding falleció en 1970. Al final de su vida, finalmente se le otorgó un título nobiliario tardío. Hubo reconocimientos esporádicos, discretas muestras de aprecio por parte de instituciones que antes lo habían ignorado, pero nunca recibió íntegramente lo que le correspondía. La historia a veces es generosa con sus monumentos y tacaña con su justicia. La verdad más profunda, aquella hacia la que esta historia ha ido apuntando desde el primer fotograma, no es simplemente que Gran Bretaña sobrevivió. El hecho de que la supervivencia, en aquel verano en particular, bajo aquel cielo en particular, no fuera inevitable. Fue elegido por un testarudo y veterano mariscal del aire que se negaba a malgastar sus casas en una causa perdida en Francia. Elegido por jóvenes exhaustos que volvieron a subirse a las cabinas cuando todo instinto les decía que las probabilidades eran nulas. Elegido por el personal de tierra que trabajó durante noches de bombardeos para mantener los aviones averiados en vuelo al amanecer. Elegido, de una manera extraña y terrible, por un enemigo cuya furia lo llevó a la negligencia justo en el momento en que la cautela lo era todo. La historia no la hacen solo los poderosos. Lo hacen los preparados, los persistents, los que resisten el tiempo justo hasta que la marea cambia. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien a quien le guste la historia. Lou Allegrar Saberla. Y si este canal se ha ganado un lugar en tu rutina de visionado habitual, una suscripción garantiza que estas historias se sigan contando. No faltan historias que merecen ser recordadas. La próxima historia que les espera en este canal es igual de extraordinaria e igual de importante. Los pocos resistieron la presión. Ahora el mundo recuerda porque fue importante.